Hola niños, mis queridos alumnos de sexto año. La verdad es que tuvimos poquito tiempo para conocernos. Ya para mí son un curso nuevo. Alcanzamos a conversar un poquito y les alcancé a plantear el panorama de las unidades y lo que vamos a trabajar este año. ¿Ya? Este video tiene dos finalidades. Primero, instarlos a seguir trabajando, a que se motiven. Yo sé que es una instancia difícil, que estamos todos complicados. Yo sé que en sus casas sus papás no son profesores y por lo tanto se les agradece enormemente el apoyo que están realizando en este minuto en la labor docente. Ya es difícil. Incluso si alguno de ustedes es profesor o tiene algún, no sé, algún lazo con la educación, no es lo mismo trabajar en casa con los nuestros que trabajar con otras personas, ¿ya? Así que créanme que les entiendo que debe ser súper difícil. Sin embargo, el llamado es a que trabajen con nosotros, a que vayan desarrollando las guías. eh, Esperemos que sea un trabajo un poco más ordenado. La verdad es que es nuevo también para nosotros y sobre la marcha se nos van dando algunas instrucciones que se les hacen llegar a través de su profesor jefe, ¿ya? Pero esperamos que ahora podamos trabajar un poquito más ordenado, con fecha, con algún cronograma. Esperamos que sea así, pero como les digo, estos lineamientos vienen desde el liceo y no es de manera individual. Así que motivarlos a que puedan trabajar, a que traten de alguna manera de ponerse en contacto con nosotros vía mail. Si es estrictamente necesario conseguir mi número de teléfono, pueden hacerlo, no tengo ningún problema, está la instancia para ello. Pero lo que más me interesa a mí no es finalmente que a lo mejor se aprendan todo el contenido, ya, pero sí que estén ocupados, que estén trabajando, que tengan una motivación de parte de ustedes, una motivación propia, no que sus papás tengan que estar ahí encima de ustedes haciéndoles trabajar, sino que nace de ustedes el hecho de que estoy un poco desocupado, puedo hacerlo, quiero aprender, vamos a ver de qué se trata esto, un poquito de curiosidad, ¿no es cierto? Como les digo, estas guías no van a tener una nota, sí van a ser bonificadas a aquellos que la desarrollen con décimas, ¿ya? Pero no les puedo pedir que sean expertos en ciencias naturales, ¿ya? No es mi aspiración tampoco. Solo que vamos adelantando un poco trabajo, que ustedes se familiaricen con su texto, ahora que ya lo tienen en casa y vamos a utilizarlo de ahora en adelante, y que vayan realizando los trabajos que yo les pido. Solo eso, ¿ya? La segunda finalidad del video es hacer una retroalimentación de las guías que yo les envié. Yo a ustedes les envié dos guías, ¿ya? Una que corresponde a niveles de organización de los seres vivos, ¿no es cierto?, que está acá. Y la otra de las células, ¿no es cierto?, y cómo están formados los seres vivos. ¿Por qué estas guías? Se preguntarán ustedes. Nosotros vamos a trabajar principalmente dos unidades que tienen como base el conocimiento de estas dos guías, ya que a esta altura ustedes debieran manejar un poquito acerca de este contenido. La primera es un viaje por mi vida y la segunda, introducción de especies, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con ecosistemas. Estas dos unidades requieren que ustedes tengan cierto dominio de lo que es una célula, ¿ya? De que esta célula es parte nuestra y que forma algo más grande, que es un organismo, que está formada, ¿no es cierto?, por una serie de estructuras menores y que además, ¿no es cierto?, va a formar parte de un nivel de organización. Lo alcanzamos a ver en clase y por eso tomé esta guía cuando comenzamos, ¿no es cierto?, y nos vimos en la primera vez. Nosotros alcanzamos a ver que yo tengo todo lo que nos rodea, yo lo puedo clasificar bajo dos conceptos: lo vivo y lo inerte. Ya, acuérdense que no le llamamos muerto, porque para estar muerto tengo que haber estado vivo antes. Esto es sin vida, nunca ha vivido. Por eso le llamamos inerte. Y yo puedo organizar esto, ¿ya? Lo más chiquitito que forma parte de la materia, acuérdese que son los átomos, ¿ya? Los átomos son estructuras que no podemos ver, que son indivisibles y que forman parte de toda la materia, lo vivo y lo no vivo.
Cada cosa que usted vea, cada cosa que usted se imagina a su alrededor, si usted la descompone, la descompone, la descompone, lo último que va a encontrar en la formación de eso es un átomo, de cual sea, o sea, de cualquiera, perdón. Hay muchos tipos de átomos. Entonces nosotros alcanzamos a ver en clase que estaban los átomos, que si los átomos se agrupaban podían formar moléculas. 2 o más átomos son suficientes para formar una molécula, ¿no es cierto? Muchas moléculas van a formar un organelo celular que es parte de la célula y que cumple una función interna de la célula, tal cual como se los mostraba acá en su guía, ¿no es cierto? Acá yo tengo una célula que está formada por varias subestructuras internas más pequeñitas. Cada una de ellas es un organelo que está formado por estas macromoléculas, que son moléculas grandes, ¿ya? Cuando estos organelos funcionan, ¿no es cierto?, en una célula, van a hacer que esta célula también funcione, ¿ya? La célula es el organismo más pequeño que tiene vida propia. También lo alcanzamos a conversar en la primera clase, ¿ya? Y estas células van a dar origen por sí sola, una sola puede ser un organismo vivo y le vamos a llamar organismo unicelular. Pero también puede organizarse y se puede juntar con más células. Cuando varias células cumplen la misma función, estamos hablando de la formación de un tejido, ¿ya? Estas células que van a funcionar en base, ¿no es cierto?, a un trabajo común y que forman este tejido, están en contacto con otros tejidos que pueden ser iguales o pueden ser diferentes. ¿Cuál es la gracia? Que cuando estos tejidos empiezan a funcionar como un conjunto, como un todo, ahora van a dar origen a la formación de algo más grande, que en este caso le vamos a llamar órgano. Los órganos cumplen una función vital dentro del organismo y van a ser los motores de algo más grande, ¿ya? Van a ser los motores de algo que yo conozco como un sistema. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al sistema circulatorio, el motor de este sistema circulatorio es un órgano particular que se llama corazón. Si me voy, por ejemplo, al sistema nervioso, que estamos completamente, ¿no es cierto?, formados de este sistema nervioso, nuestro órgano principal es nuestro cerebro. Y así cada sistema que ustedes quieran analizar de un ser vivo tiene un motor, que es su órgano central. Bien, ya les adelanté, ¿no es cierto?, que los órganos y los tejidos me van a formar un sistema, pero además este sistema va a formar ahora a un individuo o a un organismo que ya es más grande y es más complejo. Los organismos en general existimos, pero también coexistimos. ¿Qué quiere decir esto? Vivimos con otro tipo de organismos. Por lo tanto, cuando yo estoy reunida con organismos de mi misma especie, ¿no es cierto?, estamos reunidos en una comunidad determinada, ¿ya?, donde tengo contacto no solamente con organismos de mi misma especie, sino que además tengo contacto con otro tipo de factores que no son vivos, como por ejemplo la luz, la temperatura, ¿no es cierto?, el agua, la tierra, etc. Entonces, ya no estamos solamente hablando de relaciones entre organismos vivos, sino que ahora hablamos de organismos vivos que habitan un lugar determinado, a lo cual yo le voy a llamar ecosistema. Los ecosistemas también son parte de otras estructuras más grandes llamadas biomas, ¿no es cierto? Y los biomas son parte de algo más grande que nuestro planeta Tierra, al cual le vamos a llamar biosfera. Esto, chicos, es fundamental para las dos unidades primeramente que vamos a trabajar, pero luego también nos vamos a relacionar en las otras unidades con el medio ambiente, con la tierra propiamente tal, y por lo tanto es indispensable que ustedes manejen estos niveles de organización de los seres vivos. Por eso lo consideré importante en estas guías de unidad 0. Veamos entonces. En esta guía número 1 les aparecían una serie de imágenes que ustedes tenían que ver, ¿no es cierto?, a qué tipo de organización correspondían, ¿ya? En la primera, ¿no es cierto?, apunta la imagen a algo más pequeñito en el centro, que sería eso celeste, ¿no es cierto?, lo cual es el núcleo, y por lo tanto el núcleo, como está dentro de la célula, corresponde a un organelo.
Al lado aparece, ¿no es cierto?, un perrito que corresponde a un organismo o a un individuo, también estaba bien que lo pusieran así. Al lado les indica ahí, les sopla, ¿no es cierto?, la respuesta, aparece una neurona que corresponde a una célula. Al lado aparecen los huesos, ¿no es cierto?, que corresponden a un tejido. Los tejidos son, los huesos son tejidos de nuestro organismo, pero depende del tipo de hueso, también pueden llegar a ser órganos. Y por lo tanto, ambas respuestas estarían correctas. Acá no aparece muy bien en la primera imagen de abajo, está media difusa, así que hay muchos también de los que me entregaron se equivocaron, pero corresponde a un tejido. La imagen del lado, ¿no es cierto?, en la cual se muestra una organización, ¿no es cierto?, central, que también la vimos en clase, que les dije que el átomo tenía un núcleo, ¿no es cierto?, y que también le rodeaban estos niveles subatómicos, en este caso el electrón que gira alrededor del núcleo. Así que por lo tanto estamos frente a un átomo. Después viene una organización molecular, ¿no es cierto? Tenemos una molécula, cada uno de esos puntitos en colores representa un átomo y si se fijan están enlazados. Como tengo la unión de dos o más átomos iguales o diferentes, estamos frente a una molécula. Y finalmente, ¿no es cierto?, aparece el esqueleto de un perrito, ¿ya? Y como solamente aparecen todos los huesitos, estamos hablando de un sistema, en este caso el sistema óseo, ¿ya? Y en la segunda parte les propongo, ¿no es cierto?, un crucigrama, que a algunos les complicaron bastante algunas palabritas, ¿no es cierto? Y era absolutamente comprensible, ¿ya? Si yo no les pido, insisto, que sean expertos. Pero vamos a ir viendo cada una de ellas. Pistas horizontales, la número 1, ¿ya? La número 1, lo más pequeño que tiene vida propia y corresponde a la organización básica de la vida, esto es la célula, ¿ya? Segunda pista horizontal. Grupo de organismos de especies diferentes pero que comparten un territorio común, es decir, un medio físico en el cual, ¿no es cierto?, están habitando. Eso corresponde a una comunidad. Después tenemos organización central de un sistema que está formado por múltiples tejidos. A eso le vamos a llamar órgano, ¿ya? Número 4. Organización de tejidos y órganos que cumplen una sola función que favorece a un organismo en particular. Eso corresponde a un sistema, en la número 4. Número 5. Espacio físico o medio abiótico, si lo quieren llamar así, en el que habitan los organismos vivos. Ahí tenemos la biosfera. Después tenemos número 6, conjunto de células que trabajan cumpliendo una función en específico. Ahí tenemos un tejido. Y finalmente, componente más pequeño de la materia que es de carácter indivisible, es decir, no hay nada más pequeño que ello y corresponde a un átomo. Nos vamos a las verticales, que son menos, son solo 3. Número 1, conjunto de dos o más átomos que son iguales o diferentes y corresponde a una molécula. Conjunto de factores bióticos, vivos, y abióticos, inertes, que se relacionan entre sí. Ahí tenemos un ecosistema. Y finalmente un ser vivo, que también lo podemos llamar organismo. Eso es en lo que respecta a la guía número 1. En la guía número 2 tenemos una actividad que corresponde a una sopa de letras, ¿no es cierto?, en las cuales tenían que encontrar los siguientes conceptos. Membrana, no sé si se ve bien, ahí arriba tenemos membrana, ¿no es cierto? Núcleo, lo tenemos ahí a esa altura. Citoplasma, que está acá en esta orilla. Unicelulares, que lo tenemos, ¿dónde tenemos unicelular? Acá. En este lado de acá tenemos los unicelulares. Pluricelulares, que es la palabra más extensa y que está cruzada completamente acá, ¿no es cierto? Ser vivo, que lo vamos a encontrar acá, en el extremo.
Después tenemos animal, que se encuentra aquí abajito. Animal. Luego tenemos vegetal. No lo encuentro vegetal. Acá está. Vegetal. Ahí está. Biótico. Ay, se me perdió biótico. Ahí está. Ah, es que no lo marqué, no lo destaqué, perdón. Solamente le puse una línea. Biótico. Ahí está. Tejidos. Lo tenemos acá. Células. ¿Dónde está? Células. Ay, se me perdió. Citoplasma, animal, vegetal, unicelular, seres vivos. Acá está. Y me queda uno que es órganos, que está al revés, que era como la más dificultosa porque la palabra estaba al revés. Y venía una pregunta que tenían que a lo mejor conversar un poquito o darle alguna vuelta. De todas maneras, se las insinué yo, las mencionamos así brevemente en clases. Dice, luego de haber realizado la lectura, explique con sus palabras la siguiente afirmación. La célula es la unidad básica, funcional y estructural de todo ser vivo. Esa es una afirmación, lo conversamos un poquito en clase, ¿ya? ¿Por qué la célula es la unidad básica, funcional y estructural de todo ser vivo? Todo lo que sea más pequeño que una célula es inerte. La célula es lo más pequeño que tiene vida propia y por lo tanto de aquí en adelante todo lo que se forme va a ser vivo, ¿ya? Todos los seres vivos, incluidos nosotros, los seres humanos, funcionamos porque nuestras células funcionan de manera interna. Cada una cumple su trabajo, cada una, ¿no es cierto?, va a tener un rol determinado dentro del organismo y gracias a que ellas funcionan, nosotros podemos funcionar. Y lo mismo va a ocurrir en todos los organismos vivos, ya sea animales o vegetales. Por lo tanto, la célula es la unidad básica, porque es lo más pequeñito que nos forma. Es la unidad estructural, porque ellos son las que forman nuestra estructura. Nuestro pelo son células, nuestra piel es un conjunto de células, nuestros dientes son un conjunto de células. Todo lo que usted pueda ver de usted o de cualquier organismo vivo no son más que células. Y es la unidad, ¿no es cierto?, funcional también, porque gracias a que ellas funcionan, un organismo más complejo puede funcionar, ¿ya? Todas las unidades y todo lo que nosotros vamos a trabajar tienen como base central que ustedes reconozcan los niveles de organización biológica de los seres vivos. Si usted entiende esto y lo maneja, entonces se le va a hacer más fácil poder entender lo que se nos viene, ¿ya? Tienen tiempo para volver a leerlo, tienen tiempo para tomar la retroalimentación y volver a rehacer su guía o hacerla si es que aún no la ha hecho. Cada vez que esto salga de nuevo y que yo lo necesite, igual lo vamos a repasar, igual lo vamos a estar preguntando, igual vamos a estar siempre, ¿no es cierto?, dándole una vuelta porque es necesario que ustedes lo manejen. Eso, espero les sirva, espero no haberles dado la lata, pero es como el único medio que tengo y que se me hace más efectivo para poder explicar la retroalimentación de mejor manera. Mis cariños, un abrazo virtual para ustedes y sus familias. Cualquier duda o consulta tienen mi correo y si es muy complejo o de verdad necesitan hablarme por una situación muy particular, pueden conseguirse mi número de teléfono con el profesor jefe. Eso, que estén muy bien, cariños.